Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les tengo un tema que, bueno, en realidad se ha venido como desarrollando esta charla que me emociona, que ya tenemos bastante interacción entre ustedes y yo y estamos platicando y ahí no estamos de acuerdo de repente, pero esto está padre porque así es como a final de cuentas una comunidad puede crecer en internet y se puede enriquecer. Y el día de hoy es un tema que me pasó de hecho este año y este tema lo decidí titular el video como el día que no estuve de acuerdo con el Dalai Lama. Y más allá del hecho de que no estuve de acuerdo con el Dalai Lama, porque en distintas ocasiones hay algunos puntos del que el Dalai Lama ha expresado algunas enseñanzas o algunas posturas dentro del propio budismo que a mí realmente, desde mi punto de experiencia de la vida, de mis conocimientos, de mis limitantes, pues realmente no hacemos como mucho match en algunos puntos. Sin embargo, este fue como en una ocasión especial porque yo decidí expresar mi opinión abiertamente en redes sociales, directamente en un grupo que actualmente yo administro de la ciudad en donde vivo. Acerca de la comunidad budista y en el cual yo expresaba que pues no estaba completamente de acuerdo con la situación que se había dado. Nada más para ponerlos más o menos en contexto, fue una entrevista que se le hizo al Dalai Lama de parte de una cadena internacional de noticias, en la cual una mujer entrevistaba al Dalai Lama y le decía que si no se había puesto a pensar que su comentario del hecho de decir que iba a renacer en una mujer, en el hecho y que esa mujer tenía que ser bonita, a final de cuentas, si no, a final de cuentas no lo veía como problemático, que algunas mujeres se pudieron haber sentido como ofendidas por este comentario en la cuestión de la belleza, ¿no? Y fue una entrevista bastante desafortunada porque el Dalai Lama no, siento que tropezó en muchas de sus argumentaciones e hizo énfasis en algunas situaciones que realmente, pues como practicante, y realmente yo considero al Dalai Lama uno de los maestros más importantes del budismo moderno, y que a final de cuentas yo, dentro de la escuela en donde yo comencé el estudio del budismo, que es la Gelupa, que es justamente la escuela de su linaje, pues me parecieron bastante desafortunadas porque él tropezó muchas veces con esta argumentación. Evidentemente, pues hay muchas circunstancias en las cuales, pues, por ejemplo, la traducción y toda esa cuestión, pero no voy a entrar en detalle, sino lo que a mí me interesa es el aspecto en que yo mostré que no estaba de acuerdo y que me parecía desafortunado el comentario que había hecho y la forma en cómo había llevado un poquito la argumentación y la cual lo expresé. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que generalmente en ese grupo yo posteo constantemente algunos artículos, algunos temas, algunos videos, comparto muchísima información ahí y realmente nunca he tenido como una gran, o sea, como 5 likes a lo mucho, 2 comentarios, realmente no mucha interacción, pero el día que yo puse eso, realmente tuve una gran interacción, ¿no? Y la mayoría realmente se veían en cierta manera como, en cierta manera agraviados por esta circunstancia. Entonces, realmente me llevó a pensar muchísimo qué es lo que estaba pasando en esta situación. Realmente lo que yo me quedé pensando fue, ¿realmente nosotros como practicantes budistas podemos estar o no de acuerdo con los maestros monásticos, con los monjes budistas, con los bhikkhus, los renunciantes? Y esto me llevó muchísimo a esta comprensión de qué es lo que estaba pasando. En muchas ocasiones yo con algunos maestros realmente no he estado de acuerdo. Realmente en la institución, por ejemplo, en donde yo podríamos decir me formé como budista, realmente en muchas ocasiones no estuve del todo como convencido con algunas cuestiones que se hacía, por ejemplo, en relación directamente a la práctica de este maestro, ¿no? En una ocasión me acuerdo que tuve un debate, bueno, no fue un debate porque fue bastante como desafortunada la respuesta que me dieron, pero donde se leía una noticia que el maestro había hecho un gran mantra y lo había aventado al mar. Para bendecir a todos los seres sintientes que se encontraban en el océano. Y yo levanté la mano y dije, pues, oigan, disculpen, pero pues es un objeto extraño en un ambiente, ¿no? Es un objeto que realmente está contaminando, ¿no? Así sea un mantra, a final de cuentas es un contaminante, ¿no? Y realmente la respuesta que obtuve de las personas que estaban leyendo esa información fue bastante
también media limitada y yo noté cierta molestia del cuestionamiento hacia el maestro, ¿no? Hace poco también hubo un proyecto de este maestro donde le iba a regalar 1000 estatuas del Buda al Dalai Lama y yo realmente cuestionaba pues de cuánto costaban estas estatuas y que si realmente no se podían utilizar a otros proyectos que fueran muchísimo más de beneficio, ¿no? Y obviamente otra vez volvieron a contestarme de una manera un poquito medio molesta, en la cual era como de, pues tú quién eres para cuestionar a los maestros, tú quién eres para a final de cuentas saber o no ser. Pues si tú no sabías en la creencia budista, tenemos de que si tú regalas o tú concedes estatuas del Buda, sabe cuántos miles de eones de karma puedes purificar. Y ese tipo de cosas a mí llega a pensar que pues realmente necesitamos ser practicantes muchísimo más críticos y muchísimo más objetivos al momento de confrontar a este tipo de cosas. Yo no digo que tajantemente neguemos o en alguna forma borremos del mapa las tradiciones, la riqueza cultural y de tradición que nos va heredando todas las ramas del budismo y que realmente podamos participar en alguna forma en esta preservación. Yo no niego eso, creo que es algo importante. A final de cuentas, este tipo de trascender un poquito este tipo de prácticas y esta cuestión. Sin embargo, el hecho de mantener una postura bastante rígida, como una especie de dogmatismo alrededor de los maestros, realmente no conviene ni siquiera para los maestros, ni para nosotros, ni como una comunidad budista, como una sangha, realmente sostener este tipo de cosas. El Buda, hay que recordar que siempre fue muy abierto a la cuestión del cuestionamiento acerca de sus enseñanzas. Si el Buda permitía esa cuestión, ¿por qué nosotros no íbamos a también interferir intervenir más bien con el cuestionar alguna de tipo de acciones o algún tipo de señalamientos o algún tipo de interpretaciones de los propios maestros con respecto a la enseñanza del Buda? Creo que es bastante sano y esto no tiene nada que ver con una desobediencia. Yo sé que dentro del budismo tibetano, específicamente en el Gelupa, hay una énfasis a la cuestión de devoción al guru. Luego hablaré más hondamente de este tema y cuáles son mis comprensiones y mis limitaciones que he tenido con respecto a este tema y también pues algunos puntos en los que estoy no tan de acuerdo a la forma en cómo se explica. Sin embargo, y bueno, tradicionalmente el budismo también se lleva mucho la figura del maestro, es bastante importante, ¿no? Pero esto no quiere decir que realmente nosotros no lleguemos a un cuestionamiento sano, analítico, constructivo, con algunas enseñanzas que realmente nosotros no entendamos o simplemente no compartimos o simplemente en ese momento de nuestra práctica espiritual no podamos aplicar. En el caso, por ejemplo, de la intervención de los budas, de que hay que regalar 1000 budas al Dalai Lama, pues realmente yo decía, podemos utilizar ese tipo de recursos, el tipo de esfuerzos directamente a otros proyectos en los cuales nos puedan ayudar a generar, por ejemplo, más centros de Dharma o a rehabilitar tipo de cosas o por ejemplo si nosotros queremos becar a ciertos monjes, pues becar a ciertos monjes para que haya este proyecto, ¿no? Un poquito más avanzado, un poquito con más personas que conozcan el tema y en vez de pues invertirle, pues yo digo que hay muchos budas, vean, yo tengo un chorro de budas, yo decía pues yo le puedo regalar uno al Dalai Lama, no hay problema. Entonces es importante que no caigamos como en estas tipo de posturas tan rígidas, dogmáticas y realmente que no conviene a ninguna de las partes y no benefician al Dharma y a nuestra práctica espiritual. A veces en este tipo de cuestiones, luego los practicantes budistas, luego nos solemos colgar mucho el título de budólogos y de conocer todo y nosotros sabemos todo y esa cuestión y tú no, ¿cómo se llama? Malentiendes tú esto y el otro y así y acá. Y realmente y luego damos como un contexto muy importante y como si fuera una especie de regla a todo lo que dicen los maestros. Y esto yo creo que es una interpretación incorrecta. Como les decía, hay muchas pruebas de que el Buda estaba interesado justamente en la práctica, en el hecho de que nosotros volvamos y vayamos a practicar y a comprobar de manera tangible lo que él decía. El propio Dalai Lama es muy abierto a decir, vayan y practiquen, no crean por creer, hay que practicar
practicar la enseñanza del Buda, no está como simplemente para creer. Hay por ejemplo, una anécdota del Buda muy bonita donde con su médico personal, Jivaka, en una ocasión el Buda contrajo una enfermedad de la piel, ¿no? Entonces Jivaka le dijo pues que por recomendación, él le decía que pues ya no usara telas que estaban desechadas, sino que empezara a usar telas nuevas, porque parte de una especie de voto que tenían los bhikkhus o los renunciantes en ese tiempo es que pues sus ropajes estaban hechos de telas desechas, ¿no? Por ejemplo, de menstruación, con que limpiaban las cosas, con, ¿cómo se llama? Desechos y toda esa cuestión. Entonces los monjes llegaban, lavaban esas telas, las teñían de azafrán y cosían y hacían sus hábitos, ¿no? Entonces en esa ocasión el Buda contrajo esta enfermedad, tenía una especie de enfermedad. Entonces el médico le dice al Buda, por favor, maestro, empiece a aceptar que los laicos le concedan telas nuevas mejor, porque pues luego se va a enfermar, ¿no? Y el Buda muy sabiamente accedió al consejo y cambió ese voto, evolucionó ese voto. Entonces es algo muy importante cuando yo leo ese tipo de anécdotas, digo, wow, o sea, Buda era un gran maestro, definitivamente. Y eso a final de cuentas deja como un testigo a todos los que seguimos a final de cuentas su práctica, independientemente de la escuela budista a la que pertenezcamos, que realmente nosotros tenemos que tener un análisis y no solamente comer todo lo que nos digan los maestros, sino que tener un análisis crítico y constructivo sobre las enseñanzas que nos van dando los maestros. Hay que recordar que a final de cuentas cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia iluminación. Esto es algo importante. El Buda, los monjes, los renunciantes funcionan como medios que nos llevan directamente a la iluminación, pero nosotros somos los que a final de cuentas tenemos que recorrer el camino. Y parte de recorrer el camino es justamente hacernos responsables con nuestras propias creencias y analizar de forma óptima y correcta cada una de las instrucciones que los monjes nos dan. Así que me gustaría que tú me platicaras de este tema. ¿Tú qué piensas acerca de esta situación? ¿Tú también alguna vez has escuchado alguna enseñanza de maestros? Si no has estado del todo convencido, has analizado. ¿Qué opinas acerca de esta fe ciega que podemos tener hacia los maestros? ¿Nos ayuda? ¿Nos dificulta esta cuestión? ¿Cómo es que debemos de encarar cuando pasa una situación en la que no estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando en nuestra comunidad budista pudieran hacer o sostener ciertas prácticas simplemente sin cuestionarlo, sin investigarlo, sin estudiarlo? Me gustaría que tú me platicaras y aquí abajo empezáramos una respetuosa intercambio de pensamientos entre tú y yo. Y pues nada, estoy muy feliz que haya muchísimo más intervención de ustedes. La verdad es para eso que está hecho este canal. La única motivación que tengo en hacer este canal es que podamos encontrar a final de cuentas, una sangha virtual en la cual, independientemente de nuestra escuela o tradición budista que tengamos, incluso si no eres budista, que podamos nutrirnos acerca de estas situaciones y poder ir viendo qué es lo mejor en nuestra vida diaria para esta práctica. Pues esto fue todo por el video del día de hoy. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.